Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Hace más de 500 años murió Cristóbal Colón y a su alrededor se mantienen muchos misterios. Entre ellos, su procedencia, ¿dónde nació? Hay 6 tesis sobre su origen. Pero el estudio que lleva a cabo la Universidad de Granada está a punto de dar con la clave. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, tesis. Sí. Italiano. Italiano, Genovés. sí. Mallorquín, gallego, sí. alcardeño de Guadalajara. Sí. Y, bueno, hay algunos que dicen que es portugués y el otro día había un tío, literal, que decía que él, Santa Teresa y no sé qué más eran catalanes, por supuesto. Bueno, sí, catalanes, incluso inglés se ha llegado a decir en algunos libros bastante disparatados de la procedencia de Cristóbal Colón. Sabemos muy poco de su procedencia, entre otras cosas porque él se preocupó mucho de esconder, de mantener un velo de misterio de dónde había venido. Pues no se sabe muy bien por qué, pues quizá por no entrar en conflicto con ideologías o con coronas, con naciones, claro. con religiones, si fuese, por ejemplo, imagínate judío en la época de Isabel la Católica. Bueno, él mismo se mantuvo muy discretamente su origen y le mandó incluso a su propio hijo, don Hernando Colón, que mantuviese ese secreto. De hecho, hay una frase muy bonita en los diarios, en la historia del almirante de Hernando Colón, que dice: cuán apta fue su persona y dotada de todo aquello que para tan grande cosa convenía, tanto más quiso que su patria y origen fuesen menos ciertos y conocidos. Y así lo hizo don Hernando Colón, mantuvo su origen, el origen de su padre, desconocido, hasta que en su propio testamento, el testamento de Hernando, parece que se le escapa, pone: yo, hijo de Cristóbal Colón, genovés, almirante que descubrió las Indias. Y ahí parece que daba la pista de que realmente él era genovés. Pero hasta que la ciencia no lo determine, no tengamos el ADN de dónde procedió Colón, no podremos dar respuesta a este misterio. A ver si pillamos alguna pista. Venga, a ver. José Antonio Lorente es el director del Laboratorio de Genética Forense de la Universidad de Granada. Profesor José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por dónde van los tiros, amigo? a ver qué pillamos. Pues, los tiros van... Estamos acumulando la munición para poder disparar en este momento. Pues está el patio como para hacer bromitas con esto, pero bueno. Sí. Oye, no, ahora ya en serio. Exactamente, José Antonio, ¿qué estáis investigando y dónde está lo novedoso de vuestro procedimiento que ahora sí podemos llegar a una certeza? Bien, lo que se está investigando ya comenzó un proyecto en el año 2003, incluso comenzó antes, pero bueno, en 2003 ya hubo la primera acción, que fue la exhumación de los restos de Cristóbal Colón y de su hijo Hernando, para tratar de determinar 2 cosas que estaban en duda. Uno es el lugar donde estaba Cristóbal Colón sepultado, porque hay 2 tumbas oficiales, una en la Catedral de Sevilla, que uno va y pone tumba de Cristóbal Colón, y otro en Santo Domingo, en República Dominicana, donde uno va y en el Faro de las Américas pues pone que aquí están los huesos de Cristóbal Colón. Esa era una fase 1 de la investigación, y una fase 2, que era la de tratar de saber algo de los orígenes de Cristóbal Colón. Hay que tener en cuenta 2 cosas. En primer lugar, yo soy médico. Entonces, no es malo ser médico, pero significa que mis conocimientos de historia están limitados. Con lo cual, a partir de ahí, la investigación fue promovida por el profesor Marcial Castro, historiador, y entonces nosotros lo único que tratamos de hacer es intentar utilizar la genética forense, el ADN, para saber algo sobre los orígenes de Cristóbal Colón, sin poner en duda en absoluto, tenemos una libertad absoluta, ninguna de las teorías que hay, y sobre todo lo más admitida, la que yo personalmente he estudiado, igual que creo que la mayoría de nosotros, que es el origen de genovés de Cristóbal Colón. No se pone en duda, lo que se quiere es aportar datos científicos que vengan un poco, en todo caso, pues en el último extremo sería a corroborar eso que decía su hijo Hernando en el momento de hacer el testamento. O sea que tenemos, José Antonio, restos de Cristóbal Colón, no sé si ciertos, certificados al 100% que son suyos, mezclados con otros restos o en qué estado se encuentran, restos de su hijo Hernando. ¿Con ese material hay suficiente para que genéticamente se establezca una procedencia, una filogenia, o hay que buscar alguna otra cosa más por ahí? Bien, efectivamente, Jorge, vamos a ver,
Tenemos restos de Cristóbal Colón que se identificaron por comparación con su hijo Hernando. Los de su hijo Hernando sí que son indubitados, que llamamos nosotros. Es decir, murió, se le internó en la catedral de Sevilla y desde ahí no se movió hasta que se hizo la exhumación en el año 2003. Luego, ya ahí tenemos un ADN que es directamente de Cristóbal Colón, del cromosoma Y, aparte del ADN que se llama autosómico, o sea, los otros 22 cromosomas no sexuales, etcétera. Y también tenemos datos de Diego Colón, hermano de Cristóbal Colón. Con esa, digamos, con esa combinación se pueden hacer dos tipos de estudios. Y aquí está la parte fase final esta que queremos comenzar ahora para desarrollarla a principios de 2018. Hay dos tipos de teorías sobre los orígenes de Cristóbal Colón. Dos tipos de teorías desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, de la investigación genética. Uno, un tipo de teoría, aquella que no puede hacer una comparación directa. Por ejemplo, la italiana genovesa nos dice Cristóbal Colón nació en Génova, pero no sabemos quién era su familia, por lo tanto no sabemos dónde puede haber familiares para comparar. Ahí entraría también otro tipo de teorías, como son las teorías, por ejemplo, catalanistas o algunas teorías de origen valenciano, donde dice Cristóbal Colón era judío, nacido en Cataluña o nacido en el Reino de Valencia, pero tampoco tenemos su familia con la que poder comparar. Y hay otras teorías, sería el grupo 2 de teorías, que sí dicen exactamente que Cristóbal Colón era hijo de tal persona cuyos padres, hermanos o algún tipo de familiar de coetáneo están enterrados en tal sitio. Por ejemplo, la teoría mallorquinista, que lo hace, dice que era hijo del príncipe de Viana, o las otras teorías, que antes mencionaste tú mismo, Ángel, por ejemplo, la de origen alcarreño en Guadalajara, algunas teorías de origen gallego, las portuguesistas, y como Jorge decía, incluso alguna más de origen inglés, una de origen incluso polaco o hijo de reyes polacos, aunque nacido en el Reino de Portugal. O sea, ahí sí hay una posibilidad de hacer una comparación directa. Qué bueno. ¿Por qué apuntáis a que esto se podrá saber en el año 2018? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Por qué no ahora? Sí, efectivamente. Vamos a ver, nosotros tenemos los huesos de Cristóbal Colón, de su hijo y de su hermano desde el año 2003 en nuestro poder en la Universidad de Granada. Quiero decir, desde el año 2003 ya podíamos haber sabido algo. ¿Qué es lo que pasa? Que la tecnología, estos huesos, claro, importantísimo, la clave, la cantidad de huesos que nosotros tenemos, el material que nosotros tenemos para realizar los análisis es muy pequeño, es muy limitado. Son huesos del tamaño de una castaña, ahora que estamos en época de otoño de castañas y tal, pues el tamaño de una castaña, 2 o 3 huesecitos así de Cristóbal Colón, otros tantos de su hijo Hernando y otros tantos del hermano Diego. Parte de esos huesos ya se utilizaron para identificar que lo que hay en Sevilla sí son restos de Cristóbal Colón. Y la otra parte tienen un valor muy, muy grande desde el punto de vista de la investigación. ¿Por qué? Pues porque no se va a poder abrir otra vez la tumba de Cristóbal Colón de aquí a 15 días, ni de aquí probablemente a muchos años. Entonces, nosotros teníamos que cerciorarnos al 100% que con la tecnología que se pudiese utilizar, los resultados iban a ser positivos o pueden ser positivos. Y entonces, la tecnología que ya hay en este momento, desde hace un año aproximadamente, de extracción, o sea, de sacar el ADN de dentro de los huesos, en primer lugar, y en segundo lugar, de una vez sacado ese ADN, analizarlo, lo que hay hoy en día ya sí es posible que, en principio, pueda dar el resultado positivo. Luego puede que falle, pero ya es una tecnología que a priori nos garantiza un resultado, cosa que hasta el año pasado no lo había. José Antonio, sí, nos has dicho que los restos que hay en Sevilla, pues la ciencia certifica que sí, que son de Cristóbal Colón. Y entonces lo que hay en Santo Domingo, ¿eso se ha podido demostrar? ¿Son restos también de él que se trasladaron? Sí, con certeza no lo sabemos desde el punto de vista de la certeza científica, dentro de la certeza que la ciencia puede dar, ¿no? Siempre es probabilística, pero bueno, una alta probabilidad. Vamos a ver, en los restos, cuando nosotros iniciamos la investigación, donde se preparó la exhumación del que se hizo en 2003, se empezó a preparar en 2001, contactamos con las autoridades dominicanas para solicitarles permiso para poder acceder a los huesos allí, etcétera, etcétera. Y ese permiso nos fue inicialmente negado, luego nos lo dieron y luego lo pospusieron, o sea, lo cancelaron. Con lo cual, esos huesos no se han podido estudiar. Hay una cosa muy curiosa, sí se sabe, por un estudio que hizo un antropólogo, era realmente un traumatólogo de la Universidad de Yale en Estados Unidos, el profesor Goff, hizo un estudio ya por principios del año 50, donde estudió los huesos de Cristóbal Colón en Dominicana. Y él describió que había huesos de una persona, pero que faltaban muchos huesos. O sea, sabemos objetivamente que allí no estaban todos los huesos que correspondían a una persona. Y, paradójicamente o curiosamente, en Sevilla tampoco está el esqueleto completo de una persona. Entonces, puede ser que los huesos fuesen
en un momento determinado divididos y que se quedase en mitad en Dominicana y que la otra mitad fuese en su momento a Cuba, a La Habana y luego volviesen a Sevilla. O puede ser que haya pasado cualquier otra cosa. Pero de Dominicana no se sabe porque no se pudo realizar el estudio. Qué curioso. ¿Hay por ahí algún libro de Nieves con Costrina hablando de los cadáveres y los esqueletos, viajando por el mundo de personajes ilustres? Sencillamente maravilloso. Es verdad. Doctor José Antonio Lorente, director del Laboratorio de Genética Forense de la Universidad de Granada, gracias por la asesoría y cuando ya tengamos algún dato, pega un toque antes de hacerlo público, hombre. Claro que sí. Claro. Te paso por allí, por la COPE. Y damos la exclusiva. Primero, venga. José Antonio Muchas Lorente, gracias amigo, mucha Saludos. suerte.